de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, para la clase de Filosofía del Derecho. El día de hoy venimos a presentar el tema de maternidad subrogada. El tema en cuestión será presentado por García Cruz Mario Alberto, Juárez Ortiz Yajaira Gabriela, León Sánchez Marcos Daniel, Mejía Cruz Rafael y su servidor Inés Araujo Brian Emanuel. Comenzamos. ¿Qué tal, compañeros? Empezaremos a hablar sobre la maternidad subrogada. Con el pasar de los tiempos, el concepto de maternidad subrogada ha adquirido a lo largo del tiempo diferentes maneras de referirse a esta, como vientre de alquiler, gestación subrogada, gestación por sustitución, etc. Antes de entrar al tema de antecedentes, primero tenemos que definir qué es la maternidad, la subrogación y, por supuesto, la maternidad subrogada. La maternidad se puede definir como aquel vínculo genético que existe entre una mujer al concebir a su hijo. La definición de subrogación es la transferencia de derechos y obligaciones de una persona a otra, ya sea física y moral. Por ende, el concepto de maternidad subrogada se puede definir como un procedimiento mediante el cual una persona o una pareja encargan a una mujer la gestación de un niño, el cual será entregado a la pareja o persona que lo solicitó después de su nacimiento. Ahora bien, ya que tenemos definido qué es la maternidad subrogada, entraremos a lo que son los antecedentes. Se sostiene que el origen de la maternidad subrogada data desde la antigüedad. El código del rey Hammurabi, creado en Mesopotamia en 1780 a.C., donde este mismo código regulaba ciertas nociones en caso de que alguna de las parejas fuera infértil. Más que nada, el poder procrear una nueva vida sin que terminara con la repudiación de la esposa, vender a la esclava en caso de no entregar al hijo, el hombre de que no tomará de concubina al esclavo, salvo que la esposa no le consiguiera una esclava para que ésta diera luz al hijo, y más cosas que se regulaba en este código. También podemos mencionar a la India. De acuerdo con las leyes de Manu, la religión prescribía que la mujer estéril se reemplazará al cabo de 8 años. Y sin mencionar a la antigua religión de griegos y romanos, en el cual disponía que si un matrimonio resultaba estéril por causa del marido, entonces un hermano o un pariente de este último debía sustituirlo y la mujer tenía que entregarse a ese hombre. El hijo que nacía de esa unión se consideraba como del matrimonio y continuaba su culto. Ahora, tocando fechas más actuales, en 1975 en Estados Unidos, una pareja estéril publicó en un periódico de California el pago por el servicio de prestación de un vientre para que éste fuese inseminada artificialmente. Posterior a ello, a partir de 1982 aparecieron diversos anuncios de mujeres ofreciendo servicios como madres subrogadas, así como personas en la búsqueda de estos servicios ansiosos de convertirse en padres. Uno de los casos más conocidos en Estados Unidos fue el del llamado Baby M, que data del 3 de febrero de 1988, que después de un tedioso juicio que se llevó ya que la madre gestante no quería entregar al hijo, en consecuencia, en 1987 se elaboraron proyectos de ley en casi la totalidad de los estados de Estados Unidos por la necesidad de regular las situaciones producidas por el fenómeno de la maternidad sustituta. El tema de la maternidad subrogada llegó a otros lugares del mundo, como en Gran Bretaña y Francia, como el caso que se muestra en pantalla que suscitó en Gran Bretaña, así como la creación del Centro de Investigación de Técnicas de Reproducción, primera asociación de Francia destinada a poner en contacto matrimonios y parejas estériles con futuras madres portadoras. Ahora bien, ubicándonos en México, el primer antecedente fue en 1997. El estado de Tabasco fue el pionero en reconocer las técnicas de reproducción asistida como una posible solución cuando la mujer era incapaz de concebir o de gestar debido a causas físicas o psicológicas. Este mismo estado introdujo una regulación sobre gestación subrogada en su Código Civil, que simplemente contemplaba el registro de menores nacidos a partir de estos acuerdos. En resumidas cuentas,
La legislación reconocía la existencia de estos contratos, pero no ofrecía protección a las partes, y esto daba que existieran ciertos problemas y abusos relacionados al tema. Existieron reformas sobre dicha legislación por parte del exgobernador de Tabasco en el periodo del 2013 al 2018, Arturo Núñez, a lo que dio lugar a nuevas oportunidades y al mismo tiempo a violaciones a derechos humanos por parte de autoridades del Estado. Y para terminar, en México, a la fecha, aún no existe legislación sobre este tipo de prácticas a nivel federal. No obstante, es importante mencionar que en 5 entidades federativas de nuestro país, este procedimiento ha sido regulado, como es San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Tabasco y Sinaloa, de los cuales los 3 primeros prohíben esta práctica y en los últimos 2 está permitida, mientras que en los demás estados de la República Mexicana no se menciona en su código civil o familiar. La maternidad subrogada ha sido ampliamente abordada en múltiples fuentes académicas. Para efectos prácticos podemos dividir las conclusiones de las investigaciones acerca del tema en 2 grandes rubros, aquellas que están a favor y aquellas que están en contra. Las primeras interpretan el avance de esta práctica como un símbolo de progreso en cuestión social y como una práctica que debe ser objeto de regulaciones más precisas. En la segunda se hace un mayor énfasis en la protección de la mujer, es decir, en aquellas en las que están en contra. Entre las investigaciones que se han hecho en relación al tema es posible destacar la gestación subrogada, una nueva figura de familia, de Brenna Cessna, en la cual la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México afirma que esta práctica atiende al derecho a la reproducción plasmado en nuestra Carta Magna, y el cual se verá más a detalle en las secciones posteriores dentro de esta misma presentación. Entre las que se encuentran en contra es posible destacar la denominada contra la llamada gestación subrogada, derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal de Guerra Palmero, en la cual se defiende la idea de que el alquiler no es una práctica que represente progreso y modernidad, sino que es una manera de explotar a las mujeres de escasos recursos en países tercermundistas, tales como México o Tailandia, y un negocio más con falta de ética que se aprovecha de las carencias de las mujeres en países pobres y a su vez convierte a los bebés en productos a la venta, mismos que son aprovechados por parejas infértiles de países de primer mundo, cuya regulación es más estricta y protectora de la mujer. La investigación afirma que existen países como Suecia que han optado por dar marcha atrás al avance del alquiler de vientres a partir de 2016. Sin embargo, siguen habiendo países desarrollados en los cuales esta práctica es aceptada. No obstante, los países desarrollados son los preferibles por las parejas infértiles del primer mundo, debido a que en los países pobres los costos son mucho más baratos. De la Barreda, conocido catedrático español y doctor en ciencias biológicas, ha escrito material relacionado al tema abordando el asunto desde el punto de vista bioético y de igual forma desaprueba esta práctica. Su libro, escrito en colaboración con 5 genetistas españoles, habla acerca de los peligros irreversibles del alquiler de vientres. Aspecto social. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida que lleva décadas practicándose en otros países, esto con todas las garantías necesarias. Mucho se ha hablado de las cuestiones éticas y jurídicas que la rodean. En nuestro país, en los últimos años, se ha dejado en segundo plano las cuestiones sociales, que tanto tienen que aportar a estas disciplinas. La gestación subrogada, vista desde la sociedad, dicen, desafía los conceptos tradicionales de familia, maternidad y filiación, estableciendo así una nueva forma de conformar una familia, que tendrá que pasar la barrera de la aceptación social en cualquier país que pretenda regularse. Los avances en el campo de la medicina reproductiva que se produjeron en las últimas décadas del siglo XX supusieron una auténtica revolución, gracias a la cual miles de personas en el mundo que estaban condenadas a la infertilidad consiguieron tener descendencia y realizar así su proyecto de familia. Todo esto no hubiera sido posible de no existir una demanda social importante, la cual se ha ido incrementando con el paso de los años, debido a varios factores,
tales como el retraso en la edad de acceso a la paternidad o maternidad, el aumento entre los jóvenes y no tan jóvenes del consumo de drogas, alcohol y tabaco, los cambios en el estilo de vida y en la conducta sexual, tales como la eliminación de tabúes que rodean los tratamientos de infertilidad y, por supuesto, la aparición de nuevos modelos de familia, homoparentales, monoparentales, etc. Existen importantes diferencias culturales en la infertilidad, las formas de duelo, las relaciones familiares, el matrimonio y la manera de criar a los hijos. Nuestros propios supuestos de cómo las mujeres sienten y viven un embarazo se basan en la cultura y la historia. Las creencias sobre la privacidad y las expectativas sobre el deber de la familia extensa se ven afectadas por la cultura. En definitiva, la sociedad marca la comprensión que los individuos tenemos del comportamiento y, en el caso de la subrogación que desafía nuestra concepción cultural de las mujeres, el apego materno, el altruismo y la explotación aún más. En la actualidad, la gestación subrogada es una técnica demandada por una parte importante de nuestra sociedad y viene a dar respuesta a numerosas familias en su deseo de ser padres. Entre ellas encontramos familias heteroparentales con incapacidad para gestar, familias homoparentales masculinas, familias homoparentales femeninas con incapacidad para gestar, familias monoparentales masculinas, familias monoparentales femeninas con incapacidad para gestar, o bien, familias con progenitor transexual. Las familias por gestación subrogada surgen a través de un proceso de construcción social, en el cual los diferentes actores participan con su intención y puede que también con su biología, para así conseguir una filiación ya sea propia o ajena. El deseo de asumir la filiación del recién nacido o menor es la mayor expresión de compromiso que realizan los padres, ya que de ello se derivan importantes obligaciones para con el niño y a su vez con la sociedad, que deberían contar con las máximas garantías jurídicas para que protejan y ayuden a la familia a llevar a cabo esa labor que tan alta responsabilidad requiere. La gestión subrogada plantea un dilema ético general y una multitud de dilemas éticos específicos. El primero se refiere a la moral detrás de rentar o prestar el útero. Los segundos se relacionan con los aspectos médicos que intervienen a lo largo del proceso de subrogación, entre otros. Fecundación in vitro, que sería el trasplante, congelamiento y destrucción de embriones. Tenemos el diagnóstico prenatal, que sería la elección del sexo y el aborto. Entre otros está el contrato, la filiación y las consecuencias psicológicas sobre los participantes, especialmente sobre el niño. También son fuentes de dilema. Por lo general, las legislaciones nacionales prohíben que el cuerpo humano sea parte de un contrato, independientemente de la naturaleza y objetivo de dicho contrato, debido a que se encuentra la dignidad de las personas y la convicción moral de que el cuerpo humano no es un objeto, un bien o una mercancía que se pueda comprar, vender, arrendar, transferir o ceder. En ese marco, un contrato de subrogación no es un instrumento jurídico exigible en un tribunal, pues no va más allá de un simple acuerdo moral. Las tres salvaguardas para garantizar procesos éticos en la regulación de la gestión subrogada son: el primero, el consentimiento informado. Después tenemos la previsión de eventualidades. En este caso sería como cuando la gestante se arrepiente y no quiere entregar al bebé cuando nace. Y por último tenemos la confidencialidad. Aspecto jurídico. Para comenzar, les voy a nombrar un fundamento que es el artículo 4 constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Este precepto puede ser la pauta para que quienes quieran optar por dar continuidad a su descendencia a través de los medios reproductivos que ofrece la ciencia. Sin embargo, ni en la Constitución ni en las leyes federales existe una mención relativa a la figura de la maternidad subrogada. Al menos, en la Ley General de Salud no se hace referencia a algún párrafo relacionado con esa materia. Existen cuestiones como la inseminación artificial y demás, pero no aparecen disposiciones relativas al contrato de la maternidad. ¿Por qué? Recordemos, en este último entran cuestiones como la renuncia a la maternidad por entregar al niño a los contratantes, al igual que la cuestión monetaria, al menos en lo que respecta a la legislación de los estados. En aquel entonces llamado Código Civil del DF,
Se hace mención a que las parejas puedan buscar métodos para la procreación de sus hijos, entre ellos los avances de la ciencia, pero no se hace mención a la maternidad subrogada como tal. Pero sin embargo, según señala la autora Ingrid Bena, los derechos no pueden ser utilizados de forma aislada, al menos en los relacionados con la familia y los relacionados con la maternidad. Derechos como el interés superior del menor, que ahorita protegen mucho eso, la filiación, dignidad y demás, tienen que comulgar junto con el Estado, al menos relacionados con la entrega del niño recién nacido. El Código Penal del DF, que hoy es la Ciudad de México, establece al que con el consentimiento de un ascendiente ejerza la parte de potestad o de quien tenga a su cargo un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de 2 a 9 años de prisión. Con esto podemos darnos cuenta de que al menos a nivel federal y en algunos estados esta figura no está regulada y puede ser objeto de consecuencias penales, ya que la maternidad subrogada es un contrato por el cual se condiciona la compra de un menor. Como conclusión, podemos determinar que actualmente existe un gran debate referente a la maternidad subrogada. No existe una uniformidad legal en el mundo y hay países donde está regulada y otros no. De hecho, se dice que en México hay 2 estados actualmente en los que sí está legalmente, pero no se hacen referencias en la ley de salud, que es donde también se ocupa. Además, no podemos decir que el hecho de que esté regulada en un país significa que esté permitida vacíos legales o sea un problema de desarrollo. Estados Unidos es el ejemplo de que a pesar de tener avances democráticos, económicos y de desarrollo, regula esta figura, pero también hay países europeos que no lo permiten y son de pleno desarrollo como Francia. Por ello, las cuestiones económicas de los países no tienen que ver con su existencia de regulación, permisión o prohibición de la maternidad subrogada. Esto tiene que ver quizá en mayor medida con la ideología de cada país. Algo importante que señalamos a modo de propuesta es que esta figura no se puede detenerse. La que debería hacerse es regularse y buscar modelos que no atenten con la integridad ni la dignidad del niño ni la mujer. Regulando esta figura evitaremos que se vuelva una práctica clandestina que lesione derechos humanos. Estos estudios abarcan mucho y esperemos que el debate académico continúe y vaya a la par con la ciencia. Por nuestra parte ha sido todo, no sin antes darle las gracias por su atención prestada. Esperamos que haya sido de su agrado.